Hola, hola, bienvenidos a este programa El Nuevo Orden Mundial. Quien les habla es su amigo el pastor Efraín Baldeón y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. La grandeza del hombre es la gloria de Dios. Vamos a ver este tema en breves momentos. La grandeza del hombre es la gloria de Dios. Realmente este tema es muy interesante y hay que entenderlo bien desde el principio hasta el final. Y hay que entender qué significa la palabra grandeza. El diccionario de la Real Academia Española dice que grandeza es el tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. Es el tamaño excesivo de algo. Es algo que sorprende, es más allá de lo que se espera. ¿Cuántos hombres han alcanzado grandeza en su tiempo? Me acuerdo de este científico Albert Einstein. Él dijo, por ejemplo, el valor de una persona debería verse en lo que entrega. O sea, la grandeza de un hombre se ve en cuanto se entrega él mismo por buscar algún beneficio, ¿no?, para otros, porque tiene que entregar a otros, para buscar el bien de otros, para ayudar a otros. En la medida que un hombre hace todo lo posible para ayudar a otros hombres, ahí se ve la grandeza, el valor de ese hombre. Dice este científico Albert Einstein. Pero este hombre, Albert Einstein, conocía y tenía principios de la ley de Dios. Algunos dicen que es descendiente de judíos y probablemente sus padres le enseñaban los principios de Dios. Y por eso este hombre, cuando llegó a ser grande, uno de los más grandes científicos del siglo XX, entonces podemos ver cómo el mundo creció en ciencia, evolucionó. Y cuando el mundo creció, la tecnología que hoy tenemos es gracias a sus teorías de él sobre la energía. Y cuando vemos entonces cómo este hombre pudo ser grande al hacer tantos inventos y dar tantas fórmulas para que la tecnología se desarrolle hoy en día, podemos darnos cuenta entonces que la gloria es para Dios, porque sus bases, su esencia de este hombre, tuvieron principios en la ley del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este Dios que nos ha dejado la Biblia hoy en día para poder todos los hombres ser grandes hombres. Y cuando seamos grandes, será para la gloria de Dios. Por eso que en Mateo capítulo 5, 16, Jesús mismo dice ahí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Nos está diciendo que las obras que hacemos sean tan, alumbren tanto, o sea, sean tan notorias, que al final cuando te vean los hombres te van a decir lógicamente: ¡wow, qué grande eres! Y lo primero que tú puedes decir ahí: no, grande es Dios y la gloria es para Dios. Él me dio esa sabiduría, Él me ayudó a hacer estas cosas que para ti te parecen grandes. Y entonces siempre la grandeza de un hombre va a ser para la gloria de Dios. Nosotros podemos ver también cuando un hombre o un país como el Perú puede estar viviendo una crisis. Se dijo en las noticias en estos últimos días que el Perú es uno de los países con la mayor cantidad de contagios que han habido y también la mayor cantidad de muertes al 1.000.000 en el Perú. A nivel mundial, en el Perú, se han muerto más personas al 1.000.000 en estadística que en cualquier otro lugar del mundo.
Alguien dirá, pero yo veo más muertes en Brasil o en Estados Unidos o en otros países. Sí, pero es que ellos tienen 10 veces más. Estados Unidos es 10 veces más, tiene más habitantes, 10 veces más habitantes que en el Perú. Y no podemos decir, pues ahí murieron más, porque es 10 veces más grande. Entonces sus muertos, a la larga, contándolo estadísticamente, son en porcentaje menos muertos que los que murieron en Perú. Entonces ahí nos damos cuenta que el Perú, en cuanto a la pandemia, estamos en una crisis terrible. Lo han manejado mal los gobiernos que han tenido que ver durante esta pandemia, esta crisis. Lo han manejado muy mal, ni siquiera mal. Y gracias a Dios que está en estos tiempos ya bajando el contagio, y esperamos que en la misericordia, en la gracia de Dios, se pueda encontrar la medicina para terminar con este virus, esta pandemia que ha venido del infierno. ¿Por qué digo del infierno, del diablo y del mal? Porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, para destruir. Entonces, lógicamente que esto lo ha traído el mismo diablo, Satanás, con todos sus pensamientos diabólicos. Ahora, en medio de la crisis de esta pandemia, ¿podemos levantarnos en el Perú? Claro que sí. Podemos ser el primer país que de repente hasta descubre la medicina para este COVID, este virus. Alguien puede decir, ¿pero cómo? Acercándonos a Dios. Porque Dios tiene la sabiduría de lo alto. Y Él puede dar sabiduría a los mejores científicos, médicos. Aquí hay un científico, yo diría, el doctor Manolo Fernández, que tal vez Dios le dé la sabiduría a él descubrir la cura, la medicina, siendo un peruano, para este mal mundial. ¿Por qué lo digo eso? Porque ya una de las frases de Albert Einstein, por ejemplo, dice, la crisis trae progreso. Fíjese. Claro, o sea, si nos agarramos de Dios y confiamos que con Él vamos a salir adelante, en medio de la crisis puedes progresar. Otra de sus frases famosas dice Albert Einstein, quien supera la crisis se supera a sí mismo. Todos están tratando de encontrar la medicina para este virus, para esta pandemia, pero claro, si los peruanos decimos sí podemos, lo vamos a lograr, como en muchas cosas hemos logrado salir de diferentes crisis y dificultades. Y dice también otra frase, sin crisis no hay méritos. O sea, por otra parte yo digo, bien, el Perú es el peor país que ha manejado esta pandemia, o sea, es el país con la mayor crisis en salud, pero sin crisis no hay méritos, dice Albert Einstein. Sin crisis no hay méritos, no hay grandeza, en otras palabras. No hay un descubrimiento de la vacuna o la medicina o la pastilla, no sé, para salir de este mal de la pandemia. Entonces, Perú está en una situación que Dios puede usar para que sea el abanderado a nivel mundial. Ya Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, habla su ley, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que las haga o los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Dónde está la clave, dice Jesús aquí? Para que aquí en el Perú salgan científicos grandes y que en los cielos también sean llamados grandes, es cuando dice, conoce las leyes del reino, las hace, las cumple, las obedece, entonces será llamado grande en el reino de los cielos.
se dan cuenta que la clave para poder estar bien en medio de la crisis es conocer las leyes de Dios y ponerlas en práctica. Si uno conoce las leyes de Cristo Jesús, las leyes del reino de Cristo Jesús, no importa el nuevo orden mundial que otra enfermedad quiera traer al mundo entero, no va a poder salir con su gusto, porque Dios de en medio de la crisis nos va a sacar y nos va a hacer grandes. El Perú siempre será un país grande, recuérdate. El país es un país que ama mucho a Dios. No serán todos los peruanos, de repente ni la mitad de los peruanos, pero sí hay un remanente de peruanos que aman a Dios, y porque aman a Dios, leen sus leyes, leen sus mandatos y obedecen. Y al obedecer, Dios entonces les muestra la grandeza, las bendiciones que trae el obedecer las leyes del reino de los cielos. Y por lo tanto serán llamados grande en el reino de los cielos. Esperamos que tú puedas obedecer la palabra de Dios. Ahora, muchos me preguntan, ¿cómo obedecer algo que no conozco? Es fácil. Para empezar a obedecer las leyes del reino de los cielos, lee Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Grábate las 43 leyes que hay ahí y trata de vivirlo, trata de hacerlo, trata de cumplirlo. Por ejemplo, cuando una de las leyes te dice, haz con otros como quisieras que hagan contigo, vive eso, haz con otros. Si una de esas leyes te dice, si tienes para prestar, para ayudar a alguien, préstale, no le niegues. Hasta por decir, regálale ese pequeño o mucho dinero que puedes ayudar. Entonces, eso es una muestra de amor, dice la Biblia. Hay muchas leyes tan bonitas en Mateo 5, 6 y 7 que te vas a sorprender que cuando uno las vive, recibe los beneficios del reino. Y de verdad, uno llega a ser grande, no solo en esta tierra, también en los cielos. Y ahí en los cielos te llamarán grande, porque Jesús dijo, mas cualquiera que haga estas leyes y las enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo entrar a este reino de los cielos? Jesús dijo, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? Arrepintiéndose de sus pecados, diciéndole al Señor, quiero cambiar, Señor. Y cuando uno cambia, Dios nos ayuda. Y ahora mismo puedes arrepentirte con una oración. Yo quiero guiarte a hacer esta oración. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por amarme tanto y mandar a tu Hijo para que muera en esta tierra por todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados y hoy te entrego mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Creo, Señor, que hoy día tengo la vida eterna. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que tú serás llamado grande en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.